Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dentro de poco ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver. Algunos discípulos se preguntaban, ¿qué querrá decir con eso? Dentro de poco ya no me verán y después de otro poco me volverán a ver. ¿Y qué significa me voy al Padre? Y se preguntaban a qué se refiere ese dentro de poco. No entendemos lo que quiere decir. Entonces Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle y les dijo, ustedes andan discutiendo sobre lo que dije. Dentro de poco tiempo no me verán y después de otro poco me volverán a ver. En verdad, les digo que llorarán y se lamentarán mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Es el jueves de la sexta semana del tiempo de Pascua de Resurrección en nuestro calendario litúrgico. Evangelio del capítulo 16, versículos 16 al 20. Nos vamos a concentrar en el versículo 20, en el versículo final, hermanos y hermanas, en aquello de, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. Su tristeza se convertirá en gozo, o sea que la tristeza será transformada en gozo. Hermanos y hermanas, una de las cosas que tenemos que ver nosotros y vamos a aprender hoy, nadie puede decir que tiene una enfermedad si antes no estaba ¿qué? En salud y viceversa. Nadie puede decir que está gordo sin antes haber estado ¿qué? Flaco, ¿verdad? Nadie, hermanos y hermanas, puede decir que ahora está viejo sin haber pasado ¿por qué? Por la juventud. ¿Estás entendiendo? Nadie puede decir que alguien está presente a no ser que haya estado ¿qué? Ausente. No sé si te estás dando cuenta de lo que estamos hablando. Hoy cuando Jesús dice al final del Evangelio que su tristeza se convertirá en gozo, lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas, es que para nosotros estar en gozo y para nosotros estar en alegría, tenemos que pasar por la tristeza. O sea, es imposible declararme en gozo y en alegría si no he pasado por la tristeza, hermanos y hermanas. Por eso nuestra idea fuerza hoy para entender el Evangelio, el mensaje y la reflexión que tiene para nosotros es, para estar en gozo, primero hay que pasar por la tristeza. O, puesto de otra forma, hermanos y hermanas, no hay gozo sin tristeza. ¿Me estás entendiendo? Hay gente que le pide a Dios paciencia, hermanos y hermanas. Oh Señor, envíame paciencia por el matrimonio que estoy viviendo, por la familia, por los niños que me tienen así o así, por la situación en el trabajo. Envíame paciencia. Hermanos y hermanas, Dios no es pues el genio de una lámpara mágica que tú al frotarla pues va a salir y te va a decir pues pídeme 3 deseos y te los voy a dar mágicamente. El que pide paciencia a Dios, hermanos y hermanas, Dios le desarrolla la paciencia, no por magia. ¡Pum! Ahí la tienes, ahí tienes la paciencia que me pediste. No, se desarrolla la paciencia con la prueba. El que pide paciencia y el don de la paciencia, Dios le va a dejar pasar por las pruebas para que desarrolle la paciencia. Así que, hermanos y hermanas, la templanza viene por haber experimentado pues muchas pruebas. No sé si estás cayendo en lo que estamos diciendo. Y nos parece a nosotros que parte de la reflexión que tenemos que hacer hoy en este diálogo de Jesucristo con sus discípulos es sobre eso y algunas cositas que tenemos que entender. Mira, hermanos y hermanas, ciertamente nos damos cuenta en nuestra vida y en nuestra experiencia cotidiana de la fe de cuando Jesús está o sentimos su presencia o cuando Jesús no está o no sentimos su presencia. Pero este no estar de Jesús o este no sentir la presencia de parte de nosotros es un aparente no estar presente.
vamos a entenderlo desde ese punto de vista. Cuando no tenemos, hermanos y hermanas, el consuelo de la presencia de Jesús, que de eso se trata. Nos sentimos consolados cuando tenemos la presencia de Él, seguros, en confianza. Pero cuando no tenemos ese consuelo de la presencia de Jesús, también, hermanos y hermanas, tenemos que entender que en esos supuestos o esas supuestas ausencias, no presencias de Dios o de Jesús, ahí también se desarrolla la fe. Escúchalo bien. La fe se desarrolla en ausencia y en presencia, en las buenas y en las malas. La fe se desarrolla en el gozo y en la tristeza también, hermanos y hermanas. Míralo desde ese punto de vista. Y esto fue lo que le sucedió precisamente a los discípulos. Cuando tú vienes a ver todas estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, se cumplieron. El Viernes Santo ellos experimentaron ausencia tras la muerte de Cristo. El Sábado Santo experimentaron ausencia, luto y dolor por la ausencia de Cristo. Pero ya el domingo primero de la semana, los discípulos cambiaron su tristeza y su luto en una alegría, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque resucitó, se está apareciendo, volvió su presencia. Así que de viernes a domingo los discípulos notaron la ausencia y notaron también la presencia. Y la fe creció, la fe se formó tanto el jueves santo de la aprehensión, viernes santo de la muerte, sábado del luto, como domingo de la resurrección. Todo el proceso, en buenas y malas, en presencia y ausencia, se desarrolla, hermanos y hermanas, la fe. Luego en la resurrección, pues está la alegría de que está vivo, se está apareciendo, es el Jesucristo glorioso, resucitado, mucha alegría y mucho gozo. Pero entonces Cristo dice, me tengo que ir. La ascensión los pone tristes, la ausencia nuevamente, no va a estar físicamente con nosotros. Jesucristo va a subir, asciende al cielo, a la derecha del Padre, glorificado, lo veremos el domingo que viene, y luego habrá una ausencia, pero vendrá Pentecostés y vuelve Jesucristo, hermanos y hermanas, se hace presente, ya no físicamente, sino en forma espiritual a través de la acción del Espíritu Santo en la iglesia y en nosotros. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos y hermanas? Que por eso la fe cristiana se alterna, hermanos y hermanas, entre la presencia y la supuesta ausencia de Jesús nuestro Señor. Y aquí lo que ocurre es como un misterio, hermanos y hermanas. Unos se alegran en lo que dice Jesucristo en la ausencia. Unos se alegran porque lo querían muerto, querían callarlo, querían desaparecerlo. Era un estorbo, les incomodaba la presencia y la palabra de Jesús. Entonces, unos se van a alegrar por eso. Eso es lo que está advirtiendo Jesús. Y ustedes, como quieren, me creen en mí, me siguen y me aman, van a estar tristes. Pero va a llegar un momento en que la presencia vuelve. En esa presencia, aquellos que me querían muerto van a ver que estoy vivo y entonces van a cambiar de la alegría al llanto porque no pudieron, porque yo resucité de entre los muertos. Y ustedes que estaban tristes ahora estarán llenos de gozo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas, y eso es lo que dice la palabra de Dios hoy. Nosotros vamos a tener una experiencia grande, hermanos y hermanas, en promesa y profecía de parte de nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos. Porque tú y yo seremos capaces de ver a Jesús glorioso, a Jesús victorioso, a ese Jesús que tanto la palabra nos dice. Y puede ser que ahora estemos en tristeza porque no sentimos esa presencia grande del Señor. Pero al final de los tiempos seremos capaces de llenarnos de gozo porque estaremos ante Cristo victorioso, hermanos y hermanas, Cristo glorificado. Eso será una bendición para nosotros. Ahora, no hay que esperar a que venga ese momento, que es lo que yo quiero acentuar aquí, hermanos y hermanas. Pero también esto se va a dar y se verifica en la vida nuestra diaria. Presencia o la ausencia, como tú quieras ponerlo. Tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas, con sentirnos demasiado seguros, tú y yo, en la fe, cuando sentimos la presencia de Jesús, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando decimos que siento y estoy en la presencia de Jesús. Ahí es donde Él se deja sentir con toda, hermanos y hermanas, su fuerza y su poder. Y por eso hay que tener cuidado cuando decimos que estamos en la presencia de Él.
Es como cuando alguien se convierte, hermanos y hermanas. Te pongo ese ejemplo. Cuando luego de una conversión donde todo parece fácil, porque mucha gente cuando se convierten levantan las manos, me arrepiento, fui pecador, acepto a Jesucristo como mi Salvador, ahora sí que vuelvo a la iglesia, quiero los sacramentos, me voy a casar por la iglesia, hermanos y hermanas. Bueno, de repente todo es fácil, porque esa gente alegan que tienen la presencia de Dios. Entonces, de repente todo marcha bien, porque siento la presencia de Dios. Ahora, la pregunta que nos hacemos en esos casos, hermanos y hermanas, que tú y yo conocemos, ¿se prolonga esa presencia de Dios luego de la conversión? ¿No? ¿Se prolonga? ¿Qué es lo que nosotros hemos notado? Que a veces cuando cantan victoria de que ahora sí que me entrego al Señor, eso decimos nosotros por acá, se le agotaron la batería y como que dura 2 y 3 semanas, 2 y 3 meses. Tenemos que preguntarnos, ¿es solo una experiencia del momento único de la conversión, hermanos y hermanas, donde yo puedo sentir a Cristo y no se vuelve a sentir jamás? Porque esta gente lo sintieron y ya no vuelven a sentirlo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta y tener mucho cuidado con eso. No es necesariamente que Cristo no esté, que no esté presente. Por eso hablamos de una ausencia presunta, aparente, que yo digo que no está. Porque realmente es que yo no estoy con Él. No es que Él no está conmigo. Es que yo no estoy con Él. El que está ausente soy yo. No es Jesús. Aclarado ese punto, hay otro punto aquí que tenemos que considerar. En nuestras inquietudes de la fe, hermanos y hermanas, sobre la presencia o sobre la ausencia de nuestro Señor Jesucristo, ocurre una gran tensión en la búsqueda de Dios en nuestra vida cotidiana. Hay tristeza, hermanos y hermanas, cuando no siento la presencia de Jesús. Y entonces mucha gente concluye, hermanos y hermanas, que si Jesús está ausente de mi vida, yo lo digo porque me están pasando cosas malas, ¿no? Y por lo tanto Él no está conmigo. Estoy enfrentando muchos problemas y mucha dificultad. Jesús no está conmigo, o porque estoy viviendo una vida de pecado o una vida alejada de Dios. Entonces yo te pregunto a ti, hermanos y hermanas, hay otros que dicen que hay alegría cuando siento la presencia de Cristo, porque todo me marcha bien, no tengo problemas y la vida me está resultando fácil. Ahí sí que siento la presencia de Dios. ¿Ves tú las dos posturas que podemos ver en nuestras vidas o en la vida también de nuestros prójimos o semejantes? Ahora, aquí la pregunta es, hermanos y hermanas, si esa debe ser la regla para medir la presencia o la ausencia de Dios. Es decir, yo puedo medir si Cristo está conmigo, si no está conmigo, Dios está conmigo o Dios no está conmigo, por lo bueno que me pase, por lo malo que me pase. Si me pasan cosas buenas, Él está conmigo. Si me pasan cosas malas, Él no está conmigo. No. Si la vida me va fácil, Dios está conmigo. Si la vida me resulta difícil, Dios no está conmigo. Si tengo salud, Dios está conmigo. Si tengo enfermedad, Dios no está conmigo. Si tengo riqueza, Dios está conmigo. Si tengo pobreza, Dios no está conmigo. ¿Será así, hermanos y hermanas, que nosotros medimos las cosas acerca de la presencia o la ausencia de Dios? Mira, déjame decirte algo aquí importante para ti y a mí, que estamos buscando precisamente estar siempre en la presencia de nuestro Dios. Si tú y yo queremos reforzar nuestra fe, hermanos y hermanas, si tú y yo queremos reforzar nuestra esperanza en las promesas de Jesucristo el Señor, si tú y yo queremos crecer y tener esos dones del amor, hermanos y hermanas, que vienen de parte de Dios, no midas la presencia o la ausencia de Dios por lo bueno o por lo malo que te pasa en la vida. Así no es que se mide. ¿Me estás entendiendo? Y déjame aclararte algo. A veces nuestro concepto nos hemos nosotros encajonado dentro de que Dios está con el bueno y Dios no está con el malo. Porque el bueno está en la gracia y el malo está en el pecado. Entonces, a veces nosotros hemos reducido la vida a estar en pecado o en gracia. Hermanos y hermanas, no todo es pecado en la vida. No te vuelvas fanático. No todo es pecado en la vida. Hay cosas que nos pasan y son malas, pero es porque somos brutos, porque somos necios, porque somos torpes, porque no hicimos caso. ¿Me estás entendiendo? Hay cosas malas que nos pasan porque cometimos un error de juicio.
o porque lo hicimos a la ligera, sin pensar, porque reaccionamos, porque no meditamos. Todo en la vida no puede ser, lo hiciste mal, eres pecador. Porque cuando yo digo que alguien es pecador, o si yo acepto que soy pecador, estoy diciendo que toda mi voluntad estuvo en hacer eso. Lo hice de maldad, lo pensé, lo organicé, lo tuve en mi mente como pensamiento y lo materialicé en un acto. Eso quiere decir que he cometido un pecado. Pero no todo en la vida es pecado. Nosotros los católicos cristianos, los cristianos tenemos que salir de ese concepto de que todo es pecado o gracia. Pecado o gracia. No. Hay cosas en la vida que nos pasan, hermanos y hermanas, por lo torpes que somos, porque no seguimos consejos, por necios, por errores de juicio. Y otro sin número de cosas que vienen, hermanos y hermanas, simplemente porque no hacemos caso, no seguimos consejos y algunos son hasta accidentes o somos víctimas, hermanos y hermanas, somos víctimas. ¿Por qué Jesús, hermanos y hermanas, está en nosotros en las buenas y en las malas? Porque el mismo Evangelio nos recuerda palabras de Jesús que dicen que Dios hace salir el sol para buenos y para malos, hace caer la lluvia para justos y para injustos. Él está ahí. Eso es lo que está diciendo Él. Podemos sentir y tocar la presencia de Dios, hermanos y hermanas, en la Eucaristía también. En la Eucaristía, sentir y tocar la presencia. Podemos sentir y escuchar a Dios hablándonos en su palabra. Son presencias, hermanos y hermanas, de que Jesús está en nosotros. Y yo puedo tomar la palabra de Dios estando en pecado para buscar consuelo, para buscar asesoramiento, para buscar cómo me arrepiento. Cogí la palabra de Dios en pecado. ¿Está Dios hablándome o no? Estando yo en pecado. Yo puedo ir a la iglesia y aunque no comulgue, me senté y estuve en la misa o estuve en el acto, aunque estaba en pecado mortal, pero estuve allí. ¿Tú te crees que Dios no se va a fijar en mí? ¿Tú te crees que Dios no va a estar con nosotros? Y eso es lo que tenemos que pensar, hermanos y hermanas, ¿no? Podemos sentir y tocar a Jesús. La presencia de Jesús no es solo una experiencia de fe, hermanos y hermanas, cotidiana personal, cotidiana individual. La presencia de Jesús también es una experiencia comunitaria, de iglesia, de asamblea, de congregación. No te olvides tú eso. No solamente es cuestión de que esté conmigo, porque donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí yo estaré. Es una presencia también comunitaria, que si tú crees que no lo tienes, por lo que hayas hecho como individuo, aunque no es cierto, Él está contigo, busca la iglesia, busca la congregación, busca la asamblea, porque donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estaré con ustedes. He aquí, dice la palabra, y escucha esto bien, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Quédate con ese pensamiento de Mateo 28:20. Tenemos que orar, y escucha lo que te estoy diciendo, para que nos pase igual que a los discípulos, hermanos y hermanas, que dice la palabra, entonces se les abrieron los ojos y les reconocieron en Lucas 24:31. Si tú coges estas dos citas, hermanos y hermanas, yo estaré en medio de ustedes hasta el fin del mundo, y entonces se le abrieron los ojos y les reconocieron, hermanos y hermanas. Va a haber una cosa. Si nosotros la juntamos, vamos a tener una respuesta bien grande a un gran misterio y a una gran inquietud de nuestra fe. Y lo que nos están diciendo esos dos textos es lo siguiente: para asegurarte de que la presencia de Jesús está siempre contigo, es cuestión de ver. Abre los ojos, ¿no? Los ojos espirituales. Es cuestión de identificar, reconócelo. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Él está con nosotros en las buenas, Él está con nosotros en las malas, hermanos y hermanas. Así es. ¿A qué conclusión podemos llegar hoy? ¿Cómo podemos concluir nuestra reflexión para que un breve mensaje se nos quede más bien la idea que nos quiere enviar Jesucristo? Pues mire, hermanos y hermanas, la vida cristiana envuelve la tristeza. La vida cristiana envuelve la tristeza. Y no se borra la tristeza, hermanos y hermanas, de ninguno de nosotros por unirnos a Jesús.
y escucha esto, aunque esto te cause un poquito de preocupación, no se borra la tristeza, habrá que experimentar la tristeza. Y por unirnos a Jesús, no se borra la tristeza. Hay que recordarlo también, hay que vivirlo. A la misma vez, hermanos y hermanas, que no se borra la tristeza porque nos unimos a Jesús. Tampoco se terminan nuestros problemas porque decidimos asistir a la iglesia. Tampoco se terminan nuestros problemas porque decidimos ir a la iglesia. O sea que creo en Jesús y tendré que experimentar la tristeza, y aunque esté asistiendo a la iglesia, voy a tener situaciones difíciles y problemáticas. Si pensamos lo distinto, hermanos y hermanas, ¿verdad? Entonces estamos creyendo en un Dios que es mágico, en una religión que es mágica. Ocurre porque creo que Jesús me va a librar totalmente de lo que me está pasando, o que al ir a la iglesia todo va a cambiar en una forma tan grandiosa que yo no voy a experimentar ningún tipo de situación. Así piensan algunos predicadores modernos, hermanos y hermanas, y le influyen ese tipo de mentalidad a ciertas personas. Y eso es un grave error, y eso no es justo ni es adecuado que se diga. Pero eso lo usan para ventaja suya algunos predicadores modernos hoy en día. Seremos hijos de Dios, hermanos y hermanas, y eso no cabe duda por creer en Jesucristo nuestro Señor. No cabe duda de eso. Pero ser librados de todo, eso está bajo tela de juicio y eso está bajo cuestionamiento. Y cuando yo digo esto es porque tenemos que hacernos la pregunta: ¿acaso Dios libró de todo a su Hijo Jesús? Piénsalo. Libró de todo a su Hijo Jesús, nuestro Padre Dios del cielo. ¿No tuvo Jesucristo que pasar una pasión tormentosa? ¿Cuántas veces fue amenazado, perseguido, hermanos y hermanas, acusado, señalado, juzgado erróneamente por personas inicuas? O sea, libró Dios a su Hijo de todo mal, hermanos y hermanas. ¿O tuvo Cristo que enfrentarse a muchas cosas, incluyendo el dolor, la pasión y la tristeza? Eso es lo que tenemos que ver hoy, ¿no? Entonces, el resumen es para que la tristeza, hermanos y hermanas, se convierta en gozo, que es lo que promete hoy Jesucristo. Y para tú estar en gozo, tienes que haber estado primero en la tristeza. Así empecé yo hoy. Tienes que haber pasado primero por la tristeza. Eso enseña Jesús hoy, hermanos y hermanas. Pasarás y experimentarás la tristeza y yo la voy a transformar en gozo. Así veremos el mundo distinto. Esa es la lógica de Cristo, hermanos y hermanas. Esa es la lógica de Cristo. Sufriré, vamos a sufrir, pero te vas a alegrar. Eso va a cambiar, hermanos y hermanas, nuestra historia. Eso va a cambiar hasta nuestras dificultades y las vamos a ver de otra forma. Esa es la lógica de Cristo. No es tanto que no voy a sufrir. No es tanto en que seré librado de todo sufrimiento. Ciertamente que no vamos a sufrir algunas cosas. Ciertamente que nos vamos a librar de algunos sufrimientos. Pero vamos a tener que pasar por otros sufrimientos. ¿Y qué pasa cuando pasamos por unos sufrimientos y por tristeza? Dios va a entrar en acción. Su presencia estará con nosotros. Transformará el paso de tu tristeza en un resultado de gozo. Eso es lo que Cristo está diciendo. De hecho, hoy el salmo es el Salmo 97. Yo quiero pues que vayamos a otro salmo que va más a tono, pienso yo, con lo que estamos discutiendo. Y vamos a terminar con el salmo, hermanos y hermanas, el Salmo 30. El Salmo 30, el versículo 12. Maravilloso para ofrecérselo a Dios en oración. Y vamos a terminar con él, hermanos y hermanas, recordando lo que hemos dicho hoy. Para estar en gozo, tuve que haber estado primero en la tristeza. Gloria a Dios. Para estar en salud, tuve que haber estado enfermo. Para estar en gracia, tuve que haber experimentado el pecado. No es que no pasé por ellos, es que los viví. Y gloria a Dios, hoy tengo gozo y alegría porque salí de eso. Oremos. Tú has cambiado mi duelo en una danza, me quitaste el luto y me ceñiste de alegría. Así mi corazón te cantará sin callarse jamás. Señor mi Dios,
por siempre te alabaré. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, permanezca para siempre. Mañana nosotros aquí de vuelta, un nuevo evangelio, una nueva reflexión de la palabra de Dios. Gracias por tu sintonía. Que te vaya bonito hoy. Hasta luego.